medio para que la gente pueda sentarse, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Padre, en esta hora te pedimos, nos dirijas, nos guíes. Habla nuestro corazón a través de tu palabra, de este bendito evangelio, porque es bendito este evangelio, no es maldito, es bendito, porque el que lo ha dado es bendito por los siglos. Abre nuestro corazón, llega a lo más profundo de nuestro ser, vacía nuestra vida de todo temor. Yo te pido que hables personalmente a cada uno, que nadie nos distraiga. Llévate sueño, cansancio, regula la temperatura de este lugar. Padre, es por ti que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. El tema, y como hoy terminamos este hermoso tema, derribando los falsos, derribando los temores. Dígalo conmigo, derribando los temores. Dígalo, derribando los falsos. Sí, porque hay un temor verdadero, que es el temor a Dios, pero hay temores falsos. Y el viernes yo nos hablaba acerca de esto, que los temores son sentimientos, ¿sí? Y pertenecen a la familia de las emociones. Así que todo el temor que usted pueda tener, todo el miedo que usted pueda tener está ahí, está aquí. Y ahorita te voy a dar un mensaje tremendo, muy importante, muy desafiante, porque vienen días, escucha, vienen días donde todos, si es que ya no estamos empezando esos días, creo que ya estamos, todos vamos a tener temores. ¿Sí? Todos, diga conmigo, todos. Viene el final, viene la tribulación y pegadito viene la gran tribulación. La iglesia va a entrar en la tribulación, pero la iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Son cosas terribles. Dios ahorita está bombardeando en sueños, visiones, cómo le ha estado hablando a los niños, ¿verdad? Tremendo testimonio por todo el mundo. La palabra, lo vemos en el clima, la política. Cristo viene, pero viene un día, dice la Biblia, donde el más valiente su corazón será de agua, donde no habrá valiente, porque a todo mundo será envuelto en el temor. La tribulación marcada, que es a la gran tribulación, va a ser un tiempo de mucho miedo, de mucho temor, de mucha expectativa temerosa de lo que viene, de lo que se oye. Tenemos temor de que venga la crisis, tenemos temor que venga un terremoto. Estaba oyendo una nota ayer que en Baja California, San Diego, Los Ángeles, toda esa zona de Estados Unidos, la tierra se está inflando, está creciendo. Y la gente tiene un temor tremendo, porque ahí está la famosa falla de San Andrés, hay como 4 fallas. Pero de la forma que se está inflando, y ayer lo estaba viendo, una persona dijo, mucha gente está saliendo huyendo, porque viene algo tremendo para ellos. Sí, ya está escrito, pronto va a ser gran noticia, y posiblemente nos pegue hasta acá. La iglesia tiene que estar preparada. Durante la tribulación, el mundo entero va a ser envuelto, mira, en una burbuja de temor. Pero escucha esto, no nos vamos a escapar. No, es más, sobre nuestra vida va a venir la mayor porción de temor, porque nosotros vamos a ser probados en nuestra fe y en nuestra dependencia. Y yo le decía al Señor, si todos vamos a ser envueltos en temor, ¿qué tenemos que hacer? Pero cuando yo me voy a la Biblia, hermano, cuando ya me voy a la Biblia, a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, me encuentro con algo hermoso, ¿verdad? Y escribí esta nota, ya haciendo un estudio, dice que el temor vendrá a todos.
Pero de acuerdo, según la palabra, y ahorita te voy a llevar a esto, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando ese temor llega a nuestros corazones, lleva un propósito: matar tu fe, desesperarte, llevarte lejos de Dios. Pero ya estudiando la bendita palabra y viendo lo que Dios, la palabra, la esperanza que Dios es para nosotros, dice que cuando ese temor llegue sobre nuestra vida, porque es, te repito, mundial, antes de que venga el rapto de la iglesia, que ya es pronto, dice que ese temor en la vida del individuo tendrá una metamorfosis, tendrá un cambio. Y yo entendiendo eso en la palabra, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo? Sí, hermano, para los que estamos en Cristo, para los que tenemos fundamentos en Cristo, para los que vivimos arrepentidos y buscamos la santidad y queremos que nuestras vestiduras estén limpias para cuando Cristo venga, ese temor en nuestra vida, digan conmigo, en nuestra vida, se convertirá en arrepentimiento. ¿Sí me estás entendiendo? Sí va a venir el temor, pero como tú estás cubierto con Cristo y tú estás día y noche buscando a Dios, te arrepientes de tus pecados, sabes que lo más importante es estar a cuentas con Dios. Cuando venga esa catástrofe o lo que venga, que pronto lo vamos a ver, en ti se va a convertir, si tú eres un hijo de Dios, te va a llevar a arrepentirte, te va a llevar a caer de rodillas, porque vas a tener tanto temor de lo que viene que tú no te quieres morir, tú no quieres ir al infierno, tú no te quieres perder, y en ti la misma naturaleza que en ti hay te va a llevar a caer de rodillas y a llorar y a arrepentirte, como lo sabemos hacer los hijos de Dios. ¿Cuánto bendice a Dios? Pero en el que nunca ha cedido su corazón a Dios y ha dependido de las religiones, y ha dependido de su capacidad, de su ideología, de sus fuerzas, de su dinero y del mundo, esos temores se convertirán en él en desesperación o un corazón completamente. ¿Dónde dice eso, pastor? Lea Apocalipsis. Lea Apocalipsis, que cuando vengan los peores juicios, uno de ellos estaba leyendo que Dios hará que el sol aumente 7 veces su calor. Estamos hablando de más de 200 grados. La gente dice, los hombres se quemarán. Y la gente, dice Apocalipsis, lejos de arrepentirse, ¿qué harán? Dice que van a maldecir a Dios. Mucho cuidado. Empiece a revisar su corazón. Repito, los temores pertenecen a la familia de las emociones, y las emociones tienen su casa en el corazón. El corazón es bien engañoso. Y ahorita nos vamos a ir por esta línea. ¿Cómo es posible que después de esos tremendos juicios que van a venir sobre la tierra, yo con lo que estoy pasando, créanme, he llorado, lloro y le digo, Señor, perdóname que estoy haciendo mal o que he hecho mal, y Dios recuerda, todo esto hiciste mal, y quiero ir cerrando puerta por puerta de todo lo que hice mal. Quiero pedirle perdón, quiero mostrarle que mi corazón se duele. No quiero que de mí se apodere el temor. No quiero que cuando ese temor venga en mí sea una desesperación. La gente en sus temores se desespera, va y se ahorca. Toma la salida fácil. Ya cuando abre sus ojos están en el infierno y ya no hay vuelta atrás. Usted no tiene idea, si usted dominado en sus emociones, amado hermano, quién sabe cuál va a ser tu destino. Es más, déjeme decirle que las emociones tienen un área bien grande y manipulan nuestra vida. Puede ser a través de un carácter, puede ser a través de una decisión, puede ser a través de un sentimiento, puede ser a través de una acción. Puede ser totalmente contraria a lo que Dios quiere. Pero cuando tú y yo, escúchame, amado hermano, buscamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda integridad y con toda verdad, y le entregamos nuestra vida, aunque nos bañen con temores, lo único que van a hacer es que caigamos de rodillas para decirle, perdónanos, Señor, ayúdanos, Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pregúntele al que está a un lado, ¿qué están produciendo en ti las emociones? Pregúntele.
Espero que me dé tiempo, tengo escasos minutos. Y vamos a ver algunos temores que a lo mejor usted va a decir, ay, ese con ese estoy batallando. Bueno, sea el temor que sea, si usted llega a experimentar con alguno de ellos, recuerda que esos temores se van a ir apropiando de tu vida para entregarte a la gran tribulación y ahí matar. O buscar neutralizar. Vamos a ver Isaías 38. Vamos a ver uno de los temores que ha atacado nuestra vida en todo momento. En aquellos días, Ezequías, ¿qué le pasó? Y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ojo, ponga atención, porque eso es para usted todos los días, aunque no le avisen que se va a morir, no sabemos cuándo. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado como ¿cómo andaba? ¿Cómo más? Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías. ¿Ve? Vino el temor número uno al que todo el mundo, temor a la enfermedad. Diga conmigo, temor a la enfermedad. ¿No será su caso? Porque muchos tenemos temor del cáncer. Yo he sabido de gente que no, y a mí me ha pasado. Siento, bueno, yo lo hago porque creo en Dios que no tengo nada, pero hay veces que me ha atacado. Ese es un cáncer, o es esto, o es aquello. Y vamos de rodillas porque hay una como que quiere entrar en una desesperación. ¿No le ha pasado eso, hermano? Nosotros somos víctimas. El enemigo nos está salteando. Son temores de enfermedad. Y Ezequías le pasó. De momento le dijeron, dice Dios te va a morir. Y luego, ¿quién se lo dijo? Isaías. Era un hombre de palabra. Ese hombre no andaba jugando y andaba inventando que Dios le dijo y no le dijo. Era un hombre de Dios que había tenido un encuentro con Dios. Todo lo que ese hombre hablaba se cumplía. Es más, saben que Isaías estaba en los palacios del rey, lo tenían ahí porque sabía que era una palabra efectiva de Dios. Lo que él decía, eso se cumplía. Ya cuando Isaías decía, ay de ti Israel, o ay de ti los filisteos, Egipto, atento a todo el mundo porque sabía que esa palabra se cumplía. El rey no se lo esperaba y de momento le sale y dice, vengo con palabra de Dios. Y dijo Ezequías, pues era un gran rey, ¿qué tendrá Dios que decirme? Ordena tu casa, porque te vas a morir. Es un golpe, hermano. A lo mejor usted está enfermo, lo invitaron y se ha apoderado de ti o de usted un temor. Pero yo te quiero decir algo, hoy Dios nos dice que tú y yo en esta vida tenemos la capacidad, tenemos el poder y lo más grande, tenemos al Dios soberano y todopoderoso que puede derribar todo temor. Dígalo conmigo, derriba todo temor. Temor a la enfermedad. Si usted tiene temor ante ella, siga los pasos y ejemplos de este hombre. Y de esta manera usted nos estará derribando. Yo te decía, vino el temor y le pegó a Ezequías y lloró con gran ¿qué? Lloro. Todo el palacio escuchó. Alguien dijo, ¿qué tiene el rey? La reina debe haber dicho, ¿qué tiene el rey? Es que le acaban de dar la peor noticia de su vida. Acaba de morir un hijo, acaba de tener una enfermedad, acaba de pasar una gran tragedia. Oye, hermano, hay tremendas cosas, pero aquí le acaban de dar una terrible noticia. Usted va al doctor por nada y resulta que le quedan 2 días de vida. Yo he oído testimonios así, la gente viene devastada. Llevas al niño, a nuestros hijos se enferman y entra un temor en mí entrado, porque amo a mis hijas y lógico, yo no quiero que Dios me las quite. Y tienen síntomas raros y vamos y el enemigo te va salteando aquí, no, ella tiene esto, tiene aquello, y tú empiezas a orar. Pero cuando yo estaba leyendo, porque yo dije, Señor, enséñanos a derribar los temores. Y cuando yo dije temor, y hice este estudio, temor a la enfermedad, y Dios me llevaba con este gran hombre. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes. Levante su mano conmigo. Y dile, Señor, acuérdate ahora cómo he andado
delante de ti. Vaya. Una cosa te digo, el enemigo va a querer venir a tu vida con una enfermedad. También usted bien descuidado, pura coca, nada de agua, puras grasas, no hace ejercicio, pura tele. ¿Amén? Ah, porque por un momento pensé que se me había ido para allá. ¿Cómo andas delante de Dios? Esa es la incógnita, hermano. Esa es la pregunta. Ese es el centro. O sea, Dios te dice, hey, yo te estoy dando armas para que tú derribes todo lo que viene. Y una de las cosas con las que nos vamos a enfrentar en esta vida, hasta que Cristo venga, son los temores. Y uno de ellos es el temor a la enfermedad. Entramos al hospital porque nos van a operar o porque vamos con el doctor y entramos de rodillas. Pero cuando ya salimos del doctor, ¿no? Y resulta que usted está más fuerte que Sansón y ve mejor que el águila y corre mejor que Asael y ya a usted se le olvida que hay un Dios y volvemos a la vida. La gente a veces viene a las iglesias porque ya le diagnosticaron que el hígado ya no le sirve, los riñones, el corazón. Y cuánta gente no hemos orado a salir y se han olvidado que hay un Dios. Dios se ríe, Dios se entristece. Tú juegas con tus emociones, Dios mueve sus emociones. Él se pone triste. Así que lo importante es cómo andas delante de Dios. Es la clave número 1 para derribar los temores. Y Él dijo, he andado delante de ti, ¿qué? Es verdad. Pastor, yo estoy enfermo. Mira, hay veces que no necesitamos ni orar por ti, ¿eh? Síguese, aquí está el manual de la vida. Y te damos un consejo. ¿Quieres derribar ese temor a la enfermedad? Camina en verdad. ¿Qué es caminar en verdad? Ser verdadero, confiesa tus pecados, reconoce tus errores. Dice el proverbio, no camines de acuerdo a tu propio criterio. Sé verdadero. Habla el odio y el rencor que tienes contra tu hermano. O sea, a veces no entiendo cómo pueden pasar días y usted sabe que no está bien con alguien. Bueno, aquí te están dando la clave. ¿Qué más? Con íntegro, ¿qué? Corazón. ¿Qué más? Y he hecho lo que ha sido, ¿qué? Agradable delante de tus ojos. Y llora todo lo que quiera. Te lo aseguro que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Te podríamos dar muchos ejemplos de lo que Dios nos ha sanado. Y a usted Dios lo ha sanado. ¿Cuánto le ha sanado Dios? Levante su mano. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Voltea con el que está al lado y dile, sigue caminando íntegramente. Aquí nos estamos preparando. Sí, este es un hospital. Sé que ahorita aquí hay gente grave que tiene pecados ocultos y que se está muriendo espiritualmente. Bueno, hoy Dios te dice, empieza a caminar en verdad. Cuesta, sí, pero mira cómo sana. ¿Cuántos bendicen a Dios? Diga conmigo, temor a la enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús. ¿Usted viene enfermo? ¿Viene con algún problema? Ponga su mano ahí y dile, en el nombre de Jesús te derribamos temor de enfermedad. Dile, en el nombre de Jesús no tienes parte ni suerte en mi vida. Dile, yo creo lo que dice la palabra, que por su llaga somos curados. Aleluya. Yo bendigo a los hermanos porque he vivido testimonio. No me acuerdo quién me dijo que fue y el doctor se le quedó mirando y le dijo, no hombre señor, usted tiene una diabetes, de qué bárbaro. Y él dijo, la tiene el diablo, pero yo no la tengo. Y sí, los análisis de sangre habían salido terribles. Entonces los primeros cocotazos son para él porque no deja de tomar dulce, refresco y todo. Pero bueno, aprendemos la lección y Señor, yo no tengo esa diabetes, diabetes. Fuera en el nombre de Jesús. Se fue, volvió a hacer los análisis y salió más abajo y dijo, mira, ¿qué tomó? Nada más la sangre del Cordero Precioso. Que sana, limpia, cubre y libera nuestra vida, hermano. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que es para mí. No entiendo por qué. Aquí se está cumpliendo lo que te acabo de decir. Vino el temor de enfermedad, pero ¿en qué se convirtió? A ver, no están atentos. Vino sobre la vida del rey Ezequías ese temor de enfermedad, pero ¿en qué se convirtió todo ese problema? Diga conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Sabes qué, Ezequías? Te añado a tu vida 15 años de vida. Wow, Dios le dio 15 años de vida. Qué hermoso pensar
que cuando venimos a Dios, Dios nos da otra oportunidad de venir. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ver un segundo temor. Primera de Samuel 10, 22. Preguntaron, pues, otra vez, en este caso fue el sacerdote Samuel, que le pregunta a Dios, ¿dónde está Saúl? Porque Saúl lo andaban buscando y no lo hallaban, no lo encontraba. ¿Quién era Saúl? Otro rey, el primer rey de Israel. Mire, para que usted me entienda, Samuel, el sacerdote, juez, profeta, hombre de Dios tremendo, con una gran corona, una corona hermosa de oro, pero era más que una corona de oro, era el símbolo de un liderazgo, era la autoridad de Dios, era el respaldo de Dios, era el nombramiento que Dios le había dado. Aparte, esa corona representa que él iba a ser el líder, que lo iban a atender bien, que iba a comer bien, que su familia iba a ser bendecida. Lo que Samuel tenía en la mano era una bendición, hermanos. Era lo mejor. ¿Y era para quién? ¿Pero dónde estaba Saúl? Preguntaron por eso otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón, porque no lo hallaba. Y respondió Jehová: he aquí que él está ¿dónde? En el valle, en la paja. Ahí donde está la paja, ahí entre la carreta. Era un hombre que medía más de 2 metros. No sé cómo le hizo para doblarse y bien escondidito. Todo el mundo lo andaba buscando. Era el día de su graduación, era el día de su coronación. Mira, aquí hay una gran verdad, y esto lo hemos titulado el temor al liderazgo. Digan conmigo, temor al liderazgo. ¿Sabes que hay gente que tiene miedo a ser papá? Hay gente que tiene y toda la vida ha tenido temor a educar a sus hijos. Hay gente que ha tenido temor al trabajo, a su liderazgo, a su paternidad, a su servicio a Dios, al pasar a predicar, al tocar. Hay dones de ustedes que Dios los va a reprobar porque por miedo nunca los han sacado. Ese es un terrible problema. Y aquí hay una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque justo el día de tu coronación, justo el día que Dios te quiere premiar, justo el día que Dios te quiere levantar, tú estás escondido en el valle. Es más, muchos de nosotros, Dios no nos ha podido usar porque toda la vida escondemos nuestros pecados. Porque toda la vida no somos honestos y verdaderos. Justo el día, porque cada vez que tú y yo venimos aquí a la presencia de Dios, tú te expones a que Dios te ponga una corona. Wow, eso me gusta. Ahora dígalo conmigo, cada vez que yo venga aquí, frente a su altar, me expongo a que Dios me ponga una corona. ¿Por qué? Porque se le pegó. No tienes nada de especial. El especial es Él. Simplemente Él quería escoger a alguien y dijo: te escojo a ti, pero tu carácter, tu forma de ser, tu forma de opinar. Hay gente que nunca ha podido estar en la iglesia, son intermitentes, van bien. Lo más terrible es que la gran tribulación nos va a alcanzar. Y dice la Biblia, ayer decíamos allá, que dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Y hablábamos que cuando la Biblia dice lloro y crujir de dientes, la connotación o la traducción dice como un sonido, un chasquido. Habla de algo, de un sonido con una intención. Porque yo le explicaba que cuando la gente venga al rapto y la gente se quede, la gente que no conoce a Dios sí se va a lamentar. Ay, ¿qué pasó? Y van a ver el mar, los meteoritos, lo que viene, lo que dice Apocalipsis. Y sí, va a ser un lloro de temor, de dolor, de expectación de lo que viene. Pero el cristiano que conoció a Dios y se quedó es el que va a cumplir esa profecía. Va a ser un chasquido así de: ¿qué hice? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no me esforcé? ¿Por qué toda la vida me escondí en casa? Hay gente que se esconde en su trabajo. Hay gente que se esconde en su casa o en la tele toda la vida. O hay gente que se esconde en un pleito, en una contienda, en una idea, en una razón. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque nadie me quiere. Porque todo el mundo me odia. Porque nadie me saluda. Porque yo no le intereso. Esa es una mentira del diablo. Al que le debe de interesar le interesa. Se llama Jesucristo y murió por ti en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Si usted me ama o no me ama, me duele. Pero mientras Él no me deje llamar, bendito sea el nombre de Dios. Amén.
digo porque a veces sabemos gente que somos muy atrabancadas para hablar y decimos, bueno, pues que no te preocupe quien te ame, preocúpate que Él no te deje de amar, porque Él te amó, te ama de tal manera que amó ¿a quién? Al mundo. Escúchame, ¿has disfrutado ese amor? Porque el temor a ese llamado que Dios te ha dado ha matado a muchos. ¿Sabes? Ese temor, ya no me da el tiempo, pero haciendo un estudio de esto me di cuenta que este temor te quita el liderazgo, te quita la familia, te quita las bendiciones, te quita la corona. Te repito, cada vez que tú vienes al altar, tú te expones a que Dios te ponga una corona. ¿Por qué? Porque no sabes lo que Dios tiene en mente hacer. Y eso a mí me queda claro, y ayer lo veíamos. Fue un viaje tan pesado, pero ya cuando estamos ahí, ese lugar tembló y Dios nos dio dones, y Dios nos dio visiones, y Dios nos dio poder, y ha fortalecido nuestra vida para seguir adelante. Yo te aseguro que si ayer Dios no me hubiera bendecido y yo no estuviera parado de aquí, tú no tienes idea cómo yo me siento. Tú no tienes idea cómo el enemigo me ataca. No, yo solo estoy de pie por la gracia de Cristo. Pero a lo mejor usted está en pensamiento chiquito: el pastor no me ama, el pastor no me habla, el pastor no me busca. Olvídate de eso y fíjate que tienes a Dios esperando con una corona en su mano. Y a la que está a un lado: hey, ve por tu corona. Sin ofender, dile: hey, cabezón, ve por tu corona. Amén. Si yo he dicho, va a tener que usted ser dicho. Saúl, no, pues que no venga. No, pues cómo no va a venir si es el rey. Imagínense, en la fiesta de cumpleaños compraron el pastel y el cumpleañero, ¿dónde está? ¿Cómo está escondido? Alguien le dijo: mamá, ¿puedo faltar hoy a la iglesia? Y le dijo: no, hijo, por favor, no, hijo, eres el pastor, vas a predicar. No puede. Tú sí puedes. Tú puedes faltar. Y no a un culto, porque la gente piensa que viene a un culto o piensa que viene a la iglesia. Por eso muchos les ha valido. No, tú no vienes ni a un culto ni vienes a la iglesia. Vienes a ver si es tu turno de que te pongan la corona. Wow, eso es poderoso, hermano. Porque Dios tiene algo bien grande para mí. Saúl, ¿dónde estás, hijo? Saúl, sal, revélate, muestra tus pecados, muestra lo que te está matando. Si tú no sales, nunca te vas a dar cuenta de lo que Dios tiene para ti. Y esa es una de las cosas que el temor ha hecho mucho de nosotros. Aquí hay gente que tiene años para que ya estuviera predicando, pero tiene miedo. Pastor, aquí le traje un invitado, pero usted evangelícelo, yo no sé qué decirle. Sí, dile que Dios lo ama. Dile cómo te ha perdonado. Dile la paciencia que Dios te ha tenido. Dile de dónde te ha sacado. Claro que sí sabes. Es el temor el que ha atado tu lengua. Es el temor el que te ha llevado al baje, ahí entre la paja. Es el temor el que te ha llevado a esconderte en un rincón porque piensas que nadie te ama o a nadie le interesa. Déjame decirte, mentiras del diablo. Tú eres importante, y tan importante que dice la Biblia que allá en la mesa ya tiene la corona de vida para ti. Si no, ni le hubiera puesto tu nombre con letras de oro. Amén. Hacemos un ejercicio. Cuando yo le diga corona de oro, usted va a decir su nombre. ¿Ok? Corona de oro. Otra vez, corona de oro. Amén. Ahí está escrito. Por letra de oro. Pero ¿sabes qué ha hecho mucha gente? Pastor, la salvación se pierde. La salvación no, el que se pierde es esto. Porque Dios, ¿qué hace? Le borra a esa corona ese nombre tan bonito que se veía ahí, Daniel. Pero Daniel dice: me ama, y se empieza a perder. Se borra. Lo dice la Biblia. No sea que alguno tome tu lugar, no sea que alguno tome tu corona. ¿Por qué? Porque Daniel tuvo tanto miedo. Es que tengo miedo al que dirán si voy a la iglesia. No, decir aleluya. No sé, antes les decían que ahí viene el aleluya y lo identificaban porque traía la Biblia donde. Pero ¿sabes ahora dónde trae la Biblia? En el celular. Y lo increíble, la traen ahí y no lo usan, pero lo usan para algo. Dígale al que está a un lado: no te escondas, hermano. Dígale otra vez: no te escondas. Te voy a hacer una invitación.
¿Cuántos de ustedes quieren pasar hoy a recibir su poder? Porque eso es lo que usted se expone. Y yo eso lo estoy entendiendo porque Dios nos ama. ¿Qué pastor, qué pasó con Saúl? Saúl, y le tuvieron que preguntar a Dios porque nadie lo encontraron. Fueron con la vecina, fueron con su papá, con su tío. Ahí estaban buscando burras, porque un día Saúl anduvo buscando burras y se perdió de su casa, y su papá ya no estaba preocupado por la burra, estaba preocupado por el hijo. Alguien le dijo: Saúl, tu papá ya está preocupado, ya no le importa la burra, lo que le importa es tu vida. Y es una realidad. Vayan a buscar a Saúl, a lo mejor se fue a buscar a las burras. Justo hoy, que Dios te quiere poner una corona, que Dios tiene una palabra profética para ti, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere hablar a tu vida eterna, porque hoy te vas a ir a la mejor. Justo hoy usted se va a buscar a las burras, o justo hoy usted se va a esconder. No, hermano, esto es lo que el temor ha hecho mucho. Como nunca se lo hemos impedido, se ha apoderado de áreas tan vitales e importantes de nuestra mente. Como pertenece a la familia de las emociones, hace estragos en la mente, maneja tus sentimientos, hace que te fijes en quien no te tienes que fijar, hace que sientas lo que no tienes que sentir, haces que desees lo que no tienes que desear, y haces que temas lo que no tendrías que temer. No, Saúl, esto no se teme, esto se disfruta. ¿Me está entendiendo? Hay hombres que han abandonado la familia y Dios te va a llamar a cuenta. Porque una de las cosas que yo encontré aquí de ese tipo de temores es que cambia la visión. Y yo he sabido de varones que han dejado el matrimonio, se van al adulterio, se van con la mujer, y a la otra mujer le compran todo y dejan abandonados a los hijos. ¡Qué desorden! Pero hoy Dios me revelaba esto. Amén. Hay veces que somos luz en la calle y en la casa somos oscuridad. Que Dios nos perdone y que Dios nos unite. Pero hoy nos estamos dando cuenta que este temor va acompañado de sentimientos que dislocan todo lo que hay aquí adentro. Así que alerta, usted tiene que derribar esto. Alabe a Dios porque Él es bueno. Denle una ofrenda al que vive. Él es santo. Aleluya. Dígale que está a un lado, sal de la paja y ve por tu corazón. Dígase. Aleluya. Oye, y viene Samuel, y ya me imagino que lo agarra así de los pelos. Sal de aquí, órale. Estaba grandote Saúl, hermoso, único, dice la Biblia, que de hombro sobrepasaba todo. Ya cuando lo pasaron, ¿quién es el rey? Aquel que sobresale de todo. Y todo el mundo volteó, ahí lo veía. Hay cuando estamos viendo al hermano Juan Carlos sobresale de todo. ¿Por qué? Porque Dios, escúchame, cuando Dios tiene una corona para ti, sin lugar a duda, Dios tiene en ti cosas que Él puso que no las tiene nadie más. Pero el temor ha sido diseñado para que eso que Dios escondió en tu vida nunca salga a la luz. Vamos por un temor más. Josué capítulo 7. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. En cuanto al anatema, la palabra anatema es maldito, pecado oculto. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de anatema. ¿Y qué pasó, hermano? Amén. Él tomó, no lo dijo. ¿Cuál era la orden de Dios? Cuando entres a este lugar, derriba todo, quema todo, no toques nada, porque todo lo que está ahí es anatema, está maldito, está ofrecido a los diablos, a los demonios. Pero viene acá y todo el mundo está peleando, está guerreando, y acá ve un lingote de oro, un manto babilónico y otras cosas, y acá hizo esto, lo que todos hacemos cuando hacemos cosas sin oculto, que nadie me vea. Ese siempre ha sido el triunfo del enemigo sobre nuestra vida, lo oculto. Grábatelo, porque ahí está tu eternidad, hermano. Y tú y yo tenemos que derribar, ¿sí?
Y este hombre tomó, lo escondió y dijo bien tapadito, aquí nadie lo ve, y siguió su vida normal, como a veces nos pasa, seguimos una vida normal. Y es que es increíble, no podemos tener una vida normal, no debemos tener una vida normal. No sé, usted y yo, ¿qué esperamos para arreglar a veces nuestra vida, nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos pasar años sin casarnos y no hacer el intento de arreglar? Hermano, hermana, ya Cristo está aquí a la vuelta de la esquina. Hoy Dios te está hablando. Y si usted tiene algo en oculto, hoy Dios nos está hablando. Amén, hermanos. Y acá lo escondió y siguió. Van contra la siguiente ciudad que se llama Jai. Y dijo Josué, Jai, Jericó era grandototota, pero Jai es una tercera parte de esa ciudad. No, ya no mandes a toda la gente, manda un grupo total de esa ciudad. Dios está con nosotros, pero sorpresa, cuando llegan salen huyendo. Y Josué se arrancaba los pelos, se arrancaba la barba, estaba tirado, postrado, porque eso es lo que Dios quiere que yo hagamos a partir de ahora, que nos duela el pecado. Y él estaba llorando y Dios le dijo, ¿qué haces ahí? Levántate. Pero es que, Señor, perdimos la batalla. Sí, porque cometieron pecado. Hay anatema delante del pueblo, hay anatema ahí escondido. Encuéntralo y derríbalo. Y Josué se da la tarea de buscar el rostro de Dios, y Dios le da una pista: busca por la familia de sangre. Busca por la familia de Judá. Es de la tribu de Judá. Y se va haciendo estaba todo el pueblo, son miles, pero Dios le va hablando a este hombre de Dios, le da discernimiento, se queda con la tribu de Judá y de entre ellos saca la familia de sangre. Y va reduciendo hasta que se queda con Acán, su esposa y sus hijos. Y le dice, dime qué has hecho. Ya no le quedó otra. Qué vergonzoso, qué tremendo, porque un día vamos a estar delante de Dios y no nos va a quedar otra. Dime lo que hiciste. Y ya al ver toda la multitud, el enojo, había muerto muchos por culpa del pecado de este varón. ¿Qué hizo? Dijo, perdóname, Josué, he pecado. Porque algunos me preguntaron, pastor, ¿acá fue salvo? Sí, porque se arrepintió, pero tuvo consecuencias. ¿Sí me entiendes que el pecado trae consecuencias? Dinos, es que me gustó esto y aquello. No te dije que no tocarás el anatema. ¿Por qué no obedeciste? Es que tuve miedo. Y aquí nace otro temor que ha matado la vida de muchos. Se llama temor ante el pecado. Dígalo conmigo, temor ante el pecado. Tuve miedo, Josué. Tuve miedo, me ibas a regañar. Pues ahora te va a pasar más que eso. Era mejor un regaño y ahora te toca la muerte. Y no tan solo la tuya, porque se llevó entre las patas toda la familia. Yo te voy a decir algo, ¿no? Yo le contaba el testimonio de un varón, se me contaron muchas veces. Este varón un día se pelea con el pastor, no sé ni por qué. Y yo voy de la iglesia y se fue. Una semana se fue. Se peleó con la esposa, con el pastor y se fue. En esos días se fue y se metió con una mujer de esa. Le bastó una vez, se contagió de SIDA, no lo sabía. Llega, se mete con la mujer, la embaraza. Al poco tiempo muere él, muere la esposa y muere el hijo. Consecuencias, sí, pues algo. Oraron por él, él se arrepintió. Pero hay consecuencias, hermano. ¿Sabes que el temor, escúchame, a mí me ha pasado y yo no dudo que a usted le ha pasado? A mí se me ha caído la cara de vergüenza y he tenido que confesar pecados muy tremendos. Ay, el pastor, sí, el pastor. Aquí no hay nadie grande. Repito, el grande se llama Jesucristo. Aquí todos somos necesitados. Y aquí todos somos el blanco de un enemigo que va a buscar hasta dónde con tal de derribarse. Y una de sus áreas es el temor. No lo cuentes, no lo digas. Si estás bien. Yo te digo algo y te doy el mejor consejo. Ahorita que estás a tiempo, confiesa tu pecado. Derriba el temor a ese diablo mentiroso y asqueroso. Dígale conmigo, pecado en el nombre de Jesús. Te voy a sacar a la luz. Aunque me dé pena, aunque me dé vergüenza. Dile, pero no te vas a llevar mi vida, ni la vida de mis hijos, ni la vida de mi familia. Porque amo a Dios y soy llamado a la santidad. Es difícil. No es difícil, es vergonzoso. Pero Dios está contigo.
Dígale que está a un lado, Dios está contigo. Uno más para terminar. Jueces capítulo 6. Aleluya, alaba a Dios. Él es bueno. Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: ¿Jehová está contigo? Esforzado y valiente. Gedeón le respondió: ay, Dios mío, si tú realmente estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están tus milagros? ¿Por qué yo no siento la presencia de Dios? ¿Por qué hoy me siento atado? ¿Por qué hoy no me siento con ganas de buscar a Dios? Porque ya estás atado. Y esto se llama temor al enemigo, temor al mundo, hermano. Pastor, ¿por qué yo ya no siento la presencia de Dios? ¿Por qué yo ya no quiero ir a la iglesia? Porque estás atado. Te has descuidado tanto, no lees, no oras, no tienes una intimidad con Dios, no hay una dirección, no tienes un pastor, no te has dejado pastorear. Estás atado. Alguien juega con tus emociones. Se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón. Usted sabe cuál es la historia. Venían los madianitas. Madian significa contienda, pleito. Viene, esta gente venía y le robaba todo lo que era comida, pero sale Gedeón y empieza a esconder el poquito de trigo que le queda allí. Qué triste ver un cuadro a un hombre que del cielo lo ve como esforzado y valiente, pero él no se puede ver así porque está atado. Y él se ve con miedo, con que viene el enemigo, con que no va a haber qué comer, con que no va a haber mañana. Oh, no, hermano, estás atado. Eso es lo que le pasó a Gedeón. Temor al mundo, temor al enemigo. Pero te doy una buena noticia: puede ser derribado. Amén. Debe ser derribado. Dios lo quiere derribar. Dios está contigo. ¿Cuántos alaban al que vive? Él es grande. Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: hey, Gedeón, ¿qué haces escondiendo el trigo? El trigo no es para esconderlo, el trigo es para predicarlo, el trigo es para comerlo, el trigo es para hacer unas tortillitas ricas con manteca y con sal. Es como unas tortillas con nata. ¿No? ¿Nunca las ha probado? Qué rico. ¿Cuánto les gusta eso? Pero usted está escondiendo el trigo. A ver, pastor, ¿cuál es el trigo? No, mañana yo lo voy a tener que comer. Es que no tengo trabajo. Deja de decirlo. Deja de comportarte. Cambia tu actitud, cambia tu mentalidad. Ah, pastor, es que usted no ha visto. No, yo lo he pasado, yo lo he vivido. Usted sabe, yo no trabajo, yo dependo de su fidelidad, pero yo dependo de Dios y todo lo que se está haciendo. Alguien me preguntaba: pastor, ¿cómo le hace? Le digo: mira, ni sé, lo único que sé es que quien está conmigo se llama Jehová. Se sé que cuando yo no tengo, Dios está enviando, y sé que es el mismo Dios que yo tengo, es el mismo Dios que tú tienes, hermano. ¿O no cree que Dios esté contigo? Imagínate que el Señor se te aparezca, te eche la mano y te diga: hola, ¿cómo estás, campeón? ¿Cómo estás, siervo de Dios? ¿Cómo estás, líder? Y tú yo, sí, tú. Lo que pasa es que tú no te ves porque toda la vida has estado escondido ahí en el viaje, has estado escondido en la casa, en el temor, en la enfermedad. Es tiempo de que te levantes. Dios está contigo. Amén. Aleluya. Dígale al que está a un lado: si supieras quién eres en Dios. Dígase. Dígaselo otra vez, dile: si supieras quién eres. Hermano, te digo un secreto ya para ir terminando. Me he dado cuenta que cuando yo vengo al altar, o cuando yo en la madrugada, que voy a buscar a Dios, o en la noche a orar, me doy cuenta que cuando oro, Dios quiere decirme algo. Entonces yo he aprendido a decirle: me gustaría que me reveles o me digas cómo me estás viendo en este momento. Y Dios me ha dicho, porque me he sentido terrible, me he sentido débil, me he sentido desesperado, me he sentido que Dios no está conmigo, me he sentido que nadie me apoya, me he sentido, pero no se lo he dicho a nadie, se lo digo a Él. Entonces le digo: a ver, entiendo que lo que yo siento es una vil mentira, pero me gustaría que me dieras una ayudadita, dime tú cómo me ves. Y Él me dice: te veo esforzado y valiente. Levanta tu mano.
Levanta tu mano. Y me gustaría que le dijeras esto a Dios conmigo. Dile: Señor, yo me siento mal, solo, hundido, pecador, atado. Así me siento yo. Pero te pido un favor. Revela cómo me ves tú a mí. Estoy cansado de vivir como yo me veo, pero me gustaría vivir como me ven tus ojos. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben esto? Si usted recibe, dele una gloria. Oh, amén. Aleluya. Tengo muchas aquí, pero bueno, una última, porque normalmente solo vemos Salmo 91 y con este terminamos, porque vamos a hacer guerra. Un minutito. Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es ovni, dice uno, ¿existen los ovnis aquí? No, es omnipotente. ¿Qué significa? Todo lo puede. Eso es lo que significa. Toda la fuerza en Él. No hay nada que Él no pueda. Versículo 2. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3. Tan precioso este salmo. Él te librará que del lazo del cazador, el que anda detrás de ti hace mucho, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas escudo y adarga es. Fíjese lo que dice el 5. ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Otra vez. Más fuerte. ¿Qué? El terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Lea lo que dice el 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de Dios. Hasta ahí, hermano. No, ese salmo está precioso. Yo encontré un temor más, y es un temor al diablo, al miedo, al enemigo, a lo sobrenatural, a que espanta. Hay muchos que tienen que prender la luz para ir al baño. No me equivoco, por ahí alto que hay. Alguien decía mi pastor, yo recuerdo a niño, que fueron a un rancho y les agarró la noche. Dijeron, dijo un señor: me voy. Y alguien le dijo: por ahí sale una gallina con sus pollitos milenitas. Pues no se fue. Le tuvo miedo a la gallina y a los pollitos. Porque hay gente que le tiene miedo a todo. Pastores, que una noche siento que me jalan los pies. No se come calcetines. Se tiene temor. Dice la Biblia que estaban los discípulos en el barco y estaba la tormenta y estaba oscuro. De momento ven una figura caminando sobre el mar. Y dice la Biblia que tuvieron temor. Dijeron: es un fantasma, tuvieron miedo. Y Jesús les dijo: no temáis, yo soy el que soy. Estaba caminando sobre las aguas más grandísimas. Este salmo es una chulada, hermoso. Si yo te contara, hermano, pero la próxima semana vamos a tener un tema tremendo, porque vamos a guerrear con los demonios con la palabra. Aleluya. Yo he tenido encuentros sobrenaturales. Una vez a mí se me pareció el dichoso bicho ese, que el santo no tiene nada, la muerte. Esa tarde agarré un varón, oré, quedó liberado, me entregó todos sus fetiches, todo esto, lo hice pedacitos. Esa noche hubo tormenta, había tormenta, una lluvia, eran como las 2 de la madrugada. Yo me paré al baño y estoy sentado cuando viene un relámpago, alumbra que en la mera esquina ahí estaba el bulto. Yo volteé, lo vi, sí, lo vi, ahí estaba. Cuando yo lo quiero voltear a ver bien, ya estaba aquí parado a mi lado. Cuando yo lo volteé a ver, lo tenía aquí enfrente. Unos ojos de serpiente, maldiciendo.
Pero como he tenido tantas experiencias de esto, yo entiendo que cuando tú predicas a Dios, cuando vas derribando los diablos, cuando vas predicándole a la gente la verdad, cuando te preocupas porque las almas se salvan, tú te vuelves el enemigo público número uno del enemigo. Vamos a decir, ¿quién es el enemigo? ¿Él es el enemigo o nosotros somos el enemigo? Creo que nosotros somos el enemigo. Lo hemos hecho a él el enemigo. Ay, se siente, no eres nadie. El Señor te ha derribado. Ahorita lo vamos a leer en ese salmo. Tú no le tengas temor. Cuando lo tuve aquí enfrente, me di el gusto, y se lo he dicho, me di el gusto de escupirlo. Le dije, te largas en el nombre de Jesús. O sea, si tú piensas que yo voy a comerme las uñas, y piensa, porque a veces estamos orando, ¿verdad? Y a mí me tiran piedra, me jalan. Un día yo estaba orando en la madrugada y por enfrente del espejo salió una mano a quererme ahorcar. Reprendo en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte. Los animales me han hablado, se me han presentado los demonios en lugares oscuros donde yo he estado, pero yo te digo algo, se cumple este salmo, Dios está con nosotros. Pastor, es que mi hija tiene miedo, amigo. Sí, porque es un temor que nos ha querido venir a envolver, a atar, a neutralizar para que usted no le crea a Dios. Pero hermano, la Biblia se tiene que cumplir. Siga leyendo lo que dice el versículo 9 y con eso vamos a terminar. Aleluya. Porque has puesto ¿qué? A Jehová, que es mi esperanza. Él es tu esperanza. Si Él es tu esperanza, hermano, tú no temas. Aleluya. Al Altísimo por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá que mal ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. Cerca de ti que te guarde todo. Ya conmigo, todos. Otra vez, todos. ¿Todos qué? Tus caminos. Aleluya. Por ahí hay un súper testimonio. Venían la pistola y el cuchillo estaban escondidos. Y ahí venía el hermano. Ahí venía. Lo iban a matar. Pero no cabe duda que la bendita palabra de Dios se cumple. Ellos estaban así, ahí viene. Le dijo, le pegas el disparo y en el corazón. Siempre se tiene que morir. Y ahí estaban. ¿Cuánto le falta? No, y ahí viene. ¿Y cuánto le falta? Viene y ahí se le dice una hora. Nunca lo vieron pasar. El hombre llegó a su casa, se acostó. Luego se le fueron a parar allá. Uy, ¿cuándo pasó enfrente de nosotros? Dios nos hace invisibles y te tiene que hacer invisible. Dios te hace poderoso y tiene que serte poderoso. Aleluya. Yo te podría contar 1.000.000 de testimonios, hermano. Hoy hubo otro hombre en la selva que lo estaban cazando para matarlo, la guerrilla, creo en Colombia. Y venía el hermano, cuando lo vieron salieron huyendo esos hombres. Más adelante alguien dijo, no, pero lo íbamos a matar. Pero salieron unos soldados, creo que eran rusos, dice, medían 2 metros de alto, con sus metralletas. ¿Cuál ruso? Eran los ángeles del Rey de Reyes, Señor de Señores, hermano. Porque Dios está con nosotros. Y ya le dije a un lado, no temas. Terminamos leyendo el versículo 12, que dice: en las manos te llevará para que tu pie no tropiece. Póngase de pie y leemos los últimos versículos. El canto es el Salmo 91. Del 13, por favor. Todo, ¿qué dice? Todo, léalo. Sobre león, léalo conmigo. Sobre león y el aspi. ¿Qué haremos? Hágalo. Otra vez. Sobre león y el aspi, ¿qué es? ¿Qué dice? Esto ya es moler. Hágale así al pie. ¿A quién vamos a hollar? Al cachorro de león y al dragón. Mire, denme un minuto porque aquí toda la vida este salmo lo hemos leído ya. Una serpiente. Es una serpiente rara, con una cabeza rara, con una piel rara, que si uno la deja se transforma en un animal más peligroso. Vea, pero después de que tú los pisas y los mueles, aquel león se convirtió en un ¿qué? Cachorrito. Y el aspi se convirtió ¿en qué? En un dragón que vencido. Versículo 14, ¿qué más? Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también te libraré. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Síguele. Me invocarás y yo te responderé. Y contigo estaré en la angustia. Te libraré, te glorificaré. Versículo 16. Te saciaré de larga